Hola, bienvenidos al canal. ¿Qué vemos hoy? En esta oportunidad les traemos la primera temporada del Doctor Who completa, en donde viajaremos junto al Doctor y viviremos muchísimas aventuras. Hermosos, si te está gustando esta sesión de ¿qué series? No olvides suscribirte y apoyarnos con tu suculento like. Si te gustaría que traigamos al canal la segunda temporada del Doctor o cualquier otra película o serie, escríbenos en los comentarios. No siendo más, trae tus crispetas, siéntate cómodo y comencemos. Claro que sí. El capítulo de hoy da inicio conociendo a nuestra protagonista Rose, quien se dirige a su trabajo en un gran almacén en el centro de la ciudad. A la hora del almuerzo, también conocemos a su novio Mickey. Esta vuelve de nuevo al trabajo y al finalizar el día, esta se dirige al sótano para entregar una encomienda a otro de los empleados de la tienda. Pero al pasar del tiempo, esta no lograba encontrarlo y en este proceso escucha un ruido y pensando que era su compañero Wilson, esta entra en una habitación y aquí nos podemos percatar que hay muchísimos maniquíes, pero contando de que este era un almacén no era nada raro, pero lo verdaderamente extraño es que la puerta se cierra dejándola encerrada. Al principio, esta pensaba que era una broma de sus compañeros, pero segundos después nos podemos percatar cómo esos maniquíes se mueven, finalmente dejándola acorralada. Y cuando la iban a atacar, aparece un hombre el cual la ayuda para poder escapar. Una vez a salvo, este sigue pensando que todo era una broma, pero aquel hombre le dice que Wilson estaba muerto, lo cual la deja tremendamente sorprendida. A ese punto, Rose lo único que quería era respuestas, así que nos damos cuenta que todo lo que había pasado eran seres vivos de plástico, los cuales eran controlados por un transmisor, el cual se encontraba en el techo. Así que aquel hombre iba a subir para destruirlo. Por ende, le pide a Rose que se vaya a casa, ya que esto podía ser muy peligroso. Y de paso, se presenta como el Doctor. Rose sale del lugar y efectivamente vemos cómo este explota. Al llegar a casa, vemos que Rose se llevó la mano plástica y además su familia se encontraba muy preocupada y un poco ya cansada de la situación, le pide a su novio que bote la mano en la basura, lo cual hace. A la mañana siguiente llega el doctor a casa de Rose, puesto que este había seguido una señal de aquel plástico, y al entrar, este es atacado por la mano, y al liberarse, esta ataca a Rose, pero bueno, finalmente lograron solucionar la situación. Y el doctor sale de la casa de Rose, pero esta comienza a bombardearlo con 50,000 preguntas, las cuales el doctor evade. Pero bueno, entre estas preguntas era cómo matar a los plásticos y el doctor le cuenta que el ser que los controla proyecta vida en el brazo, por lo cual lo único que hace es desconectar la señal, ya que estos son controlados por medio del control mental y su objetivo es derrocar la raza humana y destruirlos. Horas más tarde, Rose va a casa de su novio y comienza a buscar información sobre el doctor, así encontrando una página en el cual había una foto del doctor. Así que estos se dirigen a la casa del dueño de la página. Rose entra y este hombre le muestra fotos del doctor en diferentes épocas en la historia. Aquel hombre llega a la conclusión que el doctor ha estado en toda la historia trayendo caos tras él y además tiene un compañero constante el cual es la muerte. Mientras tanto, Mickey está atrapado por un tarro de basura. Este hombre le dice a Rose que el doctor es inmortal, ya que creía que él era un alienígena. Obviamente Rose sale del lugar pensando que este hombre estaba loco, y cuando llega al auto podemos ver que su novia estaba completamente extraño. Estos llegan a un restaurante, pero el Mickey falso solo quería que Rose le hablara sobre el doctor, de manera muy insistente. Finalmente llega el doctor y Mickey los ataca, pero el doctor le arranca la cabeza y salen del lugar llegando a la nave. A este punto, Rose estaba muy sorprendida porque el interior de la cabina era sumamente inmenso. Finalmente, el doctor detecta una señal,
pero Rose se encontraba muy triste por su novio, ya que creía que éste estaba muerto. En ese instante, la cabeza comienza a derretirse, por lo cual rápidamente el doctor arranca, pero esta señal se debilita perdiéndose. Al llegar al nuevo lugar encuentran el transmisor y bajan finalmente encontrando la conciencia, la cual se encontraba en un depósito. Esto era un ser vivo de plástico. Aquí, el doctor pide una audiencia para hablar y esta le fue aprobada. A su vez, encuentran a Mickey, a quien mantuvieron vivo para mantener la copia. El doctor comienza a hablar y básicamente intercede para que se vayan, pero la conciencia hace que lo detengan y al doctor le quitan la antimateria. Y para rematar, como encontraron la nave, esta lo tomó como si fuera un ataque, ya que esta era detectada como una tecnología superior, por lo cual estos activaron la invasión. En ese momento, Rose llama a su madre, quien se encontraba en el centro, donde todo poco a poco comienza a descontrolarse por el ataque de los maniquíes. Al ver esta situación, el doctor le pide a los chicos que se vayan, mientras este sigue luchando. Así que Rose, ya cansada por todo lo que estaba viviendo, toma una cadena y se lanza empujando hacia uno de los maniquíes, el cual sostenía la antimateria, la cual es derramada en la conciencia, deteniendo justo a tiempo la invasión. Estos logran entrar a la nave y todo el lugar explota. Estos se transportan a otro lugar en el cual el doctor le agradece a Rose por toda la ayuda y además le propone si quiere ir con él. Va a todas partes del universo, libre de gastos. Pero esta, muy triste, dice que no. El doctor se va, pero segundos después vuelve. Por cierto, ¿te mencioné que esto también viaja en el tiempo? Pero esta vez Rose, sin pensarlo, se va con él, llegando así, amigos, al final del primer capítulo. En el capítulo anterior, Rose decide ir con el doctor y estos viajan al futuro. Este es el año 5.5/manzana/26, 5.000 millones de años en tu futuro. El día en el que el sol se expande. Esto quiere decir que estos viajan al fin del mundo. Lógicamente, esta se queda muy impactada. Estos se encuentran en una nave, la cual es una cubierta de observación, en donde se reúnen muchísimos extraterrestres millonarios para ver cómo se quema la Tierra con fines de divertirse. Estos llegan a una sala y faltaba media hora para que la naturaleza tomara el control. Aunque Rose se encontraba muy molesta, ya que creía que el doctor iba a hacer algo para impedirlo, lo cual no era así. Rose pregunta por las personas y el doctor le dice que se fueron, así que teóricamente solo se encontraba Rose. En ese momento llega el mayordomo a la nave y se sorprende de que estos se encuentren en la sala, así que el doctor le muestra la invitación. Pero amigos, esto era simplemente un papel en blanco, pero el doctor podía hacer que las personas vieran en él lo que él quería. Y bueno amigos, poco a poco el mayordomo comienza a presentar a todos los invitados. Entrando al bosque de Chim tenemos árboles, a saber Jabe, Lute y Kofa, Mox de Balhum, a los adhesivos de la repetida meme. Y así, poco a poco todos iban ingresando, y estos traían presentes como símbolo de paz. Al final, se nos presentan a la última humana. A la última humana, Lady Cassandra O'Brien Delta 17. Lógicamente, y como cualquiera estaría, Rose estaba muy impactada por todo lo que estaba sucediendo y sale de la habitación. El doctor se dirige tras ella, pero uno de los árboles lo detiene y le toma una especie de fotografía con el fin de escanearlo para determinar la especie y de dónde era. También nos podemos percatar que dentro de uno de los supuestos regalos comienzan a salir criaturas metálicas, las cuales comienzan a invadir la nave. El doctor llega con Rose y le pregunta cómo le parece todo. ¿Son todos tan alienígenas? ¿Los alienígenas son tan alienígenas? Y esto resulta ser, amigos, una escena bastante cómica.
En todo esto, Rose comienza a alterarse, ya que estaba viajando con un completo desconocido y quería saber realmente quién era y de qué planeta venía, lo cual hace enojar muchísimo al doctor, ya que simplemente él no quería hablar del tema. Así que esta lo deja pasar. Saca su teléfono y obviamente este no tenía señal, así que el doctor lo arregla y esta puede llamar a su mamá para avisarle que volverá tarde. Y de paso, esta tenía mucho sentimiento, ya que en la realidad que ella se encontraba, su madre había muerto hace muchísimos años. En ese momento se siente un movimiento un tanto extraño en la nave, por lo cual el capitán, extrañado, escanea toda la nave, detectando la presencia de miles de criaturas pequeñas metalizadas. En ese instante observa una, la cual presiona un botón desactivando el filtro solar en la cabina, matando así al mayordomo. Nuevamente en el salón, el doctor se dirige con el árbol a la sala de mantenimiento para revisar los reactores, mientras Rose habla con la última humana. Y aquí nos podemos dar cuenta que esta es súper racista, ya que se creía la última humana pura, ya que los demás son humanoides, puesto que se habían fusionado con razas alienígenas. También Rose le pregunta cuántas operaciones se había realizado y esta le dice que 708 y próximamente se volvería a operar. Y bueno gente, para hacerla corta, estas terminan discutiendo. Yo nací en ese planeta, y también mi madre y también mi padre, y eso me convierte oficialmente en el último ser humano en esta sala. Eres solo piel, Cassandra, pintalabios y piel. Ya en la sala de mantenimiento, el doctor y el árbol seguían hablando. Esta le confiesa que lo escaneó y sabía de dónde era su procedencia, y esta se encontraba muy emocionada por su existencia y a la vez lo sentía muchísimo. Rose sale de la habitación y es atacada por un grupo de extraterrestres. En su investigación, el doctor encuentra a una de las criaturas metálicas, la captura y aquí el doctor se da cuenta que estaban saboteando la nave y a su vez encuentran la habitación del mayordomo y además hay otra habitación que tiene el filtro solar activado para descender en el cual se encontraba Rose. Afortunadamente llega el doctor y después de muchísimos inconvenientes logra detenerlo, pero como las puertas se encontraban obstruidas no logra abrirlas. El doctor vuelve a la sala y con toda esta problemática que estaba sucediendo, la última humana comienza a buscar culpables, pero el doctor, a través de la criatura que había capturado, lo devuelve con su amo, llegando así con los adhesivos de la repetida meme. Pero el doctor se da cuenta que estos eran androides controlados a control remoto para ocultar al verdadero culpable, así que el doctor vuelve a mandar al androide y efectivamente amigos llega con la última humana y todo esto lo hizo ya que quería hacerse pasar como rehén para cobrar la indemnización para así poder seguir operándose. What the fuck? Así que esta, ya descubierta, se teletransporta y a su vez desactiva todos los campos de fuerza y faltando poco para que explotara la Tierra, era más que seguro que todos morirían. Así que el doctor y el árbol van en busca de un mando manual, el cual activa de nuevo el sistema, pero al llegar se percataron que los niveles de calor estaban muy elevados, así que ese comienza a cruzar mientras el árbol sujeta la palanca para que los ventiladores bajaran su intensidad, pero se corría el riesgo de que ésta muriera por el calor. Mientras tanto, vemos cómo la nave comienza a tener muchísimas averías y faltando el último ventilador, el árbol muere incendiado. Afortunadamente, el doctor logra pasar activando el escudo justo a tiempo, salvando así la vida de todos en la nave. Así que el doctor, muy enojado por la muerte de su amiga, busca el alimentador e invierte en la teletransportación, regresando así a la última humana. El doctor comienza a reclamarle, pero esta muy cínicamente quería que la enviara con los tribunales, ya que ésta sabía que este proceso era muy largo y tedioso y de alguna forma podría salirse con la suya. Así que poco a poco vemos cómo ésta comienza a cuartearse y pedía que la hidrataran, pero por todo lo que había hecho nadie la ayudó. Finalmente, esta termina estallando.
Rose observa el fin de la Tierra muy triste y al final regresan a su época, pero con otra mentalidad, valorando todo mucho más, ya que un día todo desaparecerá. Y aquí nos damos cuenta que el doctor es un viajero del tiempo. Y un día su planeta desapareció, murió quemado como la Tierra y ahora solo era polvo y rocas. Esto se dio antes de su tiempo, debido a una gran guerra que tuvieron, la cual perdieron, y él era el último de los viajeros sobrevivientes. Por tal razón, él viajaba solo. Debido a que los viajes eran muy peligrosos, el doctor le preguntó a Rose si quería volver a casa, pero esta evade la situación y van por unas papas fritas, llegando así, amigos, al final de este capítulo. El capítulo de hoy da inicio en una funeraria, en donde el cuerpo de una abuela poseída se despierta y asesina a su nieto y escapa del lugar. En esta ocasión, el doctor y Rose viajan al pasado, al año 1860, para averiguar qué había pasado en aquella época. Mientras tanto, en la funeraria el señor Smith y Winner salen del lugar para buscar a aquella abuela y podemos ver lo preocupada que ésta se encuentra, ya que todo se está saliendo de las manos y además siente que algo horrible sucede en aquella casa, por lo cual piensa que deberían pedir ayuda, pero ese señor le da muchísimas largas y finalmente salen del lugar. En esta época, Rose decide cambiar su ropa para no llamar la atención. Por otro lado, es importante darnos cuenta que Winner tiene un gran poder, ya que utiliza su don para saber la ubicación de la abuela y por medio de este nos damos cuenta que la fallecida estaba realizando los planes tal cual los tenía cuando estaba viva, asistiendo a un recital en donde vendría un hombre de Londres. Al conocer a este hombre, vemos que este se encontraba muy frustrado, ya que siempre recitaba lo mismo y creía que no lograría pensar en algo más por su edad. El doctor y Rose salen y este se da cuenta que se equivocó, ya que no se encontraban en 1860 sino en 1869 y no se encontraban en Nápoles sino en Cardiff. Finalmente da inicio a la presentación y en medio del público podemos ver que se encuentra la abuela. Esta comienza a gritar asustando a todo el público y poco a poco todo se vuelve un descontrol. Aquel espíritu sale del cuerpo y aquí los de la funeraria aprovechan y se llevan el cuerpo de la anciana. Rose va tras ellos y descubre toda la verdad, así que esta es secuestrada. El doctor se percata de lo que estaba sucediendo y comienza la persecución junto al duque. Los de la funeraria dejan a Rose en un cuarto donde había más cuerpos. Al llegar el doctor, Smith se hace negar, pero el doctor nota que en la casa hay problemas de gas. En simultáneo, Rose despierta y aparecen de nuevo los espectros apoderándose de los cuerpos y por ende asustando muchísimo a Rose. El doctor entra a la casa y comienza a escuchar en las tuberías y era como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. En ese instante, este comienza a escuchar los gritos de Rose y va en su búsqueda y al llegar, estos espectros le piden ayuda. Tiempo después, vemos que Rose está supremamente enojada y comienza a reclamarle al señor Smith por haberla raptado. Y aquí nos damos cuenta que esta casa se encuentra encantada. Por tal razón, los cuerpos se ponen inquietos y caminan. Cabe resaltar que el duque es un poco escéptico, pero el dueño de la funeraria comienza a contar todos los sucesos que han pasado y estos hablan sobre el problema del gas, llegando a la conclusión que la grieta se estaba ensanchando y por tal razón la conexión entre ambos mundos se estaba intensificando. Rose se reúne con Winnie y esta comienza a notar cómo esta sabía información que nunca se le había hablado, lo cual comienza a dejarla muy extrañada. Estas hablan de diversos temas y además Winnie logra ver Londres del futuro a través de Rose y además vivencias que Rose ya había vivido. Es usted de Londres. Y los pájaros en el cielo son de metal también. Las cosas que ha visto. El gran lobo malo, Dios mío. Lógicamente, Winnie se altera,
ya que desde pequeña su madre quiso que ella ocultara su don, y a medida de que la grieta se ensanchaba, asimismo su poder ha aumentado a niveles que no puede controlar, y esto se debía a que ella creció encima de la grieta y ya era parte de esta, por lo cual Winnie era la clave. Así que el doctor propone hacer una sesión espiritista para invocar a los espectros. Y sí, amigos, estos se presentan y piden ayuda para los Gelds. Y estos básicamente querían que llevaran a Winnie a la grieta. También estos cuentan que ellos tenían cuerpos como los humanos, pero estos lo perdieron, por lo cual quedaron atrapados en ese estado gaseoso, por lo cual estos lo único que querían era habitar los cuerpos de las personas fallecidas, ya que este pueblo lo único que quería era vivir nuevamente. Lo cual, amigos, conmovió muchísimo al doctor, y recordemos que su pueblo también fue invadido y destruido. Aunque Rose no estaba de acuerdo con esta idea, ya que los cuerpos algún día fueron personas y estos deben respetarse hasta en su muerte. Con todo y esto, al final Winnie decide hacerlo y estos bajan al depósito, que es justamente donde se encontraba aquella grieta, y aparece uno de los espectros y guía a Winnie para que se sitúe abajo de un arco, y de esta manera establece el puente. Pero poco a poco comienzan a salir muchísimos espectros y se dan cuenta que todo fue una mentira, ya que eran miles de millones y todos necesitaban cuerpos. Obviamente esto implicaba asesinar a personas para ocupar su cuerpo. Poco a poco todo comienza a salirse de control, obligando así al doctor y a Rose a encerrarse mientras el duque escapa de casa. Pero al estar afuera, este tiene una grandiosa idea, ya que como estos seres eran hechos de gas, este entra y apaga todas las lámparas de la casa. Por ende, se esparce todo el gas, obligando así a estos espectros a dejar el huésped. El doctor le pide a Winnie que los devuelva a todos, ya que estos los habían engañado. El duque y Rose salen de la casa y el doctor se queda con Winnie, quien finalmente hace estallar todo el lugar, sellando así la grieta. Una vez afuera, Rose le reclama al doctor por no salvar a Winnie, pero este le dice que desde el momento que se paró en el arco, murió, lo cual conmovió muchísimo a Rose, ya que una empleada había salvado el mundo y nadie lo sabría. Por otro lado, podemos ver al duque, quien se encontraba súper animado y quería escribir acerca de todo lo que había vivido. Por último, el duque le pregunta al doctor quién era y este le dice que simplemente era un amigo que se encontraba de paso, pero aún así este no le creía, ya que el doctor poseía muchísima información del futuro, así que le pregunta si sus libros perdurarían en el tiempo, lo cual el doctor le dice que para siempre. Pero lo verdaderamente triste, amigos, es que aquel duque jamás logra escribir estas nuevas aventuras que quería, ya que una semana después muere. Por lo cual, el doctor arranca la nave en su presencia y este se va súper feliz, llegando así, amigos, al final de este capítulo. En el capítulo 1, Rose toma la decisión de ir con el doctor y después de vivir varias aventuras, como ya lo hemos visto en el canal, deciden volver a Londres. Estos pensaban que habían transcurrido 12 horas desde que se fueron, pero al final descubre que fueron 12 meses, por lo cual podemos ver muchísimos carteles pegados por todos lados y la madre de Rose muy enojada, ya que durante todo este tiempo se encontraba muy preocupada. Jackie llama a la policía y obviamente quería saber dónde se había encontrado su hija. Y bueno, amigos, esta situación era muy complicada y ni siquiera el doctor se pudo librar de su enojo. Entras aquí y finges que eres un doctor. Soy un doctor. Entonces cúrate esto, amigo. Pero bueno, amigos, al final estas se reconcilian. Y bueno, amigos, esta situación había sido muy triste, ya que su madre prácticamente la daba por muerta y seguía muy confundida, ya que Rose no le decía en dónde se había encontrado durante todo este tiempo. Tiempo después, Rose se encontraba muy abrumada por toda la situación y para rematar, con todo lo que había visto y no podía comentarle a nadie,
pero en ese momento ven pasar una nave espacial, la cual va haciendo desastres a su paso, finalmente estrellándose en el río. Lógicamente, amigos, esto crea todo un alboroto, y en las noticias nos muestran cómo sacan un muerto alienígena de esta, el cual es llevado a un depósito de seguridad, al cual llega un general, el cual observa al alienígena y queda bastante sorprendido, y al parecer este era real, y al final de esta visita lo adentran en un refrigerador mortuorio y el general sale del lugar. Dada la gravedad de esta situación, comienzan a llegar diputados y personas de alto rango, pero también se comienzan a percatar que algunos han desaparecido. Dado esto, llega para reemplazarlo un diputado llamado Joseph, el cual se encontraba sumamente perdido, pero uno de los secretarios comienza a ponerlo al tanto de toda la situación, y en este proceso también conocemos a una diputada llamada Harry Jones, la cual tenía una cita programada, pero con toda la situación que estaba pasando, obviamente esta queda cancelada. Algo curioso, amigos, es que este diputado constantemente expulsaba gases, algo muy desagradable, pero bueno, al final llegan a la oficina y este es presentado con 2 personas más, y adicional a esto se les es entregado los protocolos de emergencia, y aquí se encontraban todos los pasos que debían realizar en el caso de una invasión alienígena. Pero bueno, y estos al quedar solos nos damos cuenta que comienzan a reír. Por otro lado, el doctor le da la llave de la TARDIS a Rose para que ella tuviera la seguridad de que no la iba a dejar. Aunque el doctor había dicho que no se iba a involucrar en esta situación, decide viajar al depósito de seguridad. Por otro lado, la diputada seguía insistiendo y como nadie le hacía caso, este ingresa en la sala de reuniones y comienza a revisar los protocolos de emergencia. En simultáneo, la forense comienza a escuchar sonidos muy extraños y se percata que la puerta del refrigerador estaba abierta. En simultáneo, aparece el doctor y llama la atención de toda la seguridad, pero como esos escuchan gritar a la forense, van a ayudarla. Finalmente, el doctor encuentra al supuesto alienígena, quien muy asustado corre, pero finalmente es ejecutado. ¿Por qué has disparado? ¡Estaba asustado! Llega el general en compañía de los diputados e ingresan en la sala, por lo cual la diputada Harris tiene que esconderse. El general comienza a regañarlos porque primero el resto de los ministros no habían llegado y además no se habían iniciado los protocolos, pero estos comienzan a burlarse como si toda la situación fuera un juego. Dada la situación, el general le quita el cargo a Joseph, lo cual lo hace enojar enormemente, mostrando así su verdadera identidad, ya que ellos eran los verdaderos alienígenas, matando así al general. El doctor se da cuenta que todo lo que había pasado fue falso y usaron a un cerdo y hundieron la nave para distraer, y al saber todo esto se va. Mickey, al saber que el doctor había regresado, va a casa de Rose y este se encontraba muy enojado, puesto que durante su desaparición todos comenzaron a culparlo. Pero Rose, al saber que el doctor se había ido, sale de casa y tras de ella va Mickey y su madre. Pero justo en ese momento llega el doctor y Jackie ve la nave. Por ende, esta queda supremamente anudada. Y para rematar, Mickey comienza a reclamarle al doctor, ya que al desmorarse, todos lo comenzaron a culpar por la supuesta desaparición y la presunta muerte de Rose. Jackie se va y por todo lo que estaba sucediendo, abrumada, llama a la policía y da toda la información, por lo cual se encienden todas las alarmas. Por otro lado, vemos lo afectado que estuvo Mickey, buscando por todas las cabinas del país, y además, ninguna chica quería salir con él por las mentiras infundadas de la madre de Rose. Tiempo después, el doctor le cuenta que la nave que se estrelló efectivamente era real y comienza a hacer cálculos de la trayectoria de la nave. Y aquí nos damos cuenta que esta se estrelló en la Tierra en sentido parabólico, lo cual quería decir que esta salió de la Tierra, subió y volvió a bajar, por lo cual estas criaturas ya llevaban mucho tiempo en la Tierra, pero no sabían exactamente qué habían estado haciendo. Por otro lado,
el secretario les habla a los alienígenas sobre el doctor y lo presentan como un experto en asuntos extraterrestres, por lo cual la policía va en su búsqueda y son escoltados, puesto que estaban reuniendo a todos los expertos. El falso general se queda con la madre de Rose. Mientras tanto, Rose y el doctor, al llegar al lugar, tienen que separarse. Y aquí la diputada Harris le cuenta a Rose todo lo que estaba pasando y así encuentran el cuerpo del primer ministro. En simultáneo, en el auditorio, el doctor comienza a hablar sobre toda la situación y las distracciones. Estas criaturas se presentan y comienzan a electrocutar a todas las personas, ya que su plan era que al estar todos reunidos los podrían matar fácilmente a todos. Pero lo que no contaban es que el doctor no era humano, así que este logra liberarse y pasarle la corriente, y de este modo todos los alienígenas comienzan a electrocutarse, logrando así escapar. El doctor llama a los de seguridad, pero los extraterrestres ya se habían puesto la piel nuevamente y acusaron al doctor de haber asesinado a todas las personas, por lo cual este tuvo que escapar, al igual que las chicas, quienes no lograron recuperar la maleta de los protocolos de seguridad. Al final, todos terminan escondidos en una habitación. Los extraterrestres colocan en cuarentena las plantas superiores y dieron la orden de ejecutar al doctor. Estos, al subir, se quitan la piel y quedan en su forma original. Los alienígenas encuentran a las chicas, pero afortunadamente el doctor logra ayudarles. Y al escapar, juntos llegan a la sala de ministros. Y aquí, el doctor comienza a sacarles información y nos damos cuenta que los alienígenas Sniffin son una familia, más no una raza. Y aquí, el doctor cierra el cuarto con unas paredes de acero, quedando resguardados. Por otro lado, Mickey sale con la madre de Rose y van hacia su casa para refugiarse. En simultáneo, se puede ver cómo comienzan a llegar muchísimos políticos o personas importantes. Obviamente, todos estos hacían parte de la familia extraterrestre. Una vez en casa de Mickey, estos hacen las paces, pero ella se encontraba muy preocupada por el policía alienígena que la había atacado. Por otro lado, estos comienzan a leer los protocolos y hablan sobre las bombas nucleares, pero estos códigos los mantenían resguardadas las Naciones Unidas. Así que Mickey llama a Rose para contarle todo lo que había sucedido con el alienígena, y en este proceso el doctor le pide a Mickey que entre en la página de Seguridad Nacional y le proporciona las contraseñas, y de esta forma logran escuchar el mensaje que los alienígenas transmitían. El general alienígena llega al departamento, en el cual no había forma de escapar, por lo cual el doctor comienza a pensar en alguna forma de detenerlo, y así este comienza a recolectar toda la información que tenían sobre ellos. Así que cuando este derriba la puerta, Mickey y Jackie corren hacia la cocina y buscan todo lo que tenga vinagre, y de esta forma logran vencerlo. El ministro sale a dar un comunicado de desesperanza y miente para que le den los códigos de acceso para activar la bomba nuclear, supuestamente para defenderse, pero la realidad es que estos querían provocar la Tercera Guerra Mundial, y mientras caía la Tierra, ellos podían ganar beneficios vendiendo la Tierra, básicamente como combustible crudo a precios asequibles, por lo cual el doctor promete detenerlos. Las Naciones Unidas se reúnen para aprobar los códigos, al igual que los alienígenas. Mientras tanto, los demás tratan de pensar en una forma para detenerlos, y así toman la difícil decisión de destruir el lugar. Pero el doctor tenía miedo de perder a Rose. Podría salvar al mundo, pero perderte a ti. Ya que esto era algo muy peligroso, pero a la vez lograría salvar a la humanidad. A fin de cuentas, deciden activar un misil pequeño, el cual se dirige hacia su posición. Estos se resguardan lo mejor posible. Mientras tanto, son aprobados los códigos y esta casa es evacuada por seguridad. Segundos después, el misil impacta y afortunadamente estos logran sobrevivir y a su vez salvar al mundo. ¡La crisis ha terminado!
Rose vuelve a casa y se reúne con su madre, y aquí podemos ver que Jackie comienza a llevarse mucho mejor con el doctor y hasta lo invita a cenar para conocerlo mucho más, pero el doctor convence a Rose en ir en dirección a una nueva aventura. En este proceso, el doctor le pide a Mickey que inserte un virus en la red para eliminar todo el rastro sobre él, y además lo invita para que viaje junto con ellos, pero este no acepta. Al final se despiden y emprenden una nueva aventura, llegando hacia el final, amigos, de este capítulo. En el capítulo anterior, Rose y el doctor emprenden una nueva aventura, pero esta es intervenida por una señal de ayuda, la cual desvía la TARDIS a Utah, en Estados Unidos, a medio kilómetro bajo tierra, situados en el año 2012. Al encender las luces, nos damos cuenta que estos se encuentran en un museo alienígena. Trozos de meteorito, polvo lunar. Ese es el 50 kilómetros de la nave espacial de Roswell. ¡Es un brazo Slytherin! ¡Está disecado! El material de mis pesadillas reducido a una exposición. Y minutos después, estos son completamente rodeados por la seguridad del lugar. Aquí conocemos al señor Henry, quien era dueño de todo aquel lugar, y gracias a todas las investigaciones producto de los artefactos alienígenas, había amasado un gran imperio, incluso llegando a ser dueño del internet. El doctor y Rose son llevados ante él, pero este solamente quería saber la razón y cómo habían entrado, ya que estos se encontraban a 53 pisos de profundidad y obviamente este pensaba que estos eran coleccionistas y lo iban a robar. Henry comienza a hablarles sobre la jaula, ya que en aquel lugar tenían a un espécimen vivo, por lo cual esto llamó la atención del doctor y pidió que lo llevaran. Así que estos se dividen en dos grupos, quedando Rose con Adam y los demás se dirigen a la jaula. Henry comienza a explicarle al doctor que aquella criatura se blindó a sí misma y cree que hay vida dentro de esta criatura, a la cual ellos le llaman el Metatron, aunque él quiere descubrir realmente cómo se llama. Finalmente el doctor entra y lo dejan encerrado. Este se presenta. He venido a ayudar, soy el doctor. Pero cuando aquella criatura escucha su nombre se vuelve loco. Y cuando pensábamos que este lo iba a atacar, este no funcionaba. Así que el doctor le pregunta que para qué había venido, y el Dalek le responde que estaba esperando órdenes, pero según el doctor, estas nunca iban a llegar, puesto que toda su raza estaba exterminada. Y aquí comienzan las revelaciones, amigos, porque fue el mismo doctor quien incendió las naves y los exterminó. Aquí también el Dalek le pregunta al doctor qué pasó con los viajeros del tiempo, y nos cuenta que también murieron junto a los Dalek. Fue el fin de la última gran guerra del tiempo, por lo cual ambos estaban solos en el universo. En ese momento, el doctor busca cómo exterminar a la criatura, pero Henry, por su ambición, decide dejarlo vivir. Grave error. Por otro lado, Rose sigue junto a Adam y vemos que este es muy apasionado por su trabajo y tiene un gran sueño, el cual es conocer las estrellas, aunque no cree que llegue a ser posible en su época. De cierto modo, estos crean un vínculo y deciden ver por las cámaras para saber qué estaba pasando. Y aquí, estos ven cómo torturan al Dalek y Rose decide bajar para hablar con el doctor. Mientras tanto, el doctor les dice que el Dalek es una amenaza, ya que estos fueron diseñados genéticamente por alguien y eliminaron todas sus emociones, solo dejando el odio. Pero en la cara de Henry solo podemos ver la ambición, por lo que únicamente presta atención a lo que le conviene. Además, nos damos cuenta que el Dalek llegó a la Tierra hace más de 50 años. Cayó a la Tierra como si fuera un meteorito y ardió en su cráter durante 3 días hasta que alguien pudo ayudarlo, y durante todo ese tiempo estuvo gritando.
Así que como el doctor también era un alienígena, es capturado y comienzan a hacerle diversas pruebas, las cuales eran muy dolorosas. 2 corazones. Un sistema vascular binario. Esto voy a patentarlo. Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, el doctor seguía insistiendo que nadie estaba a salvo, ni en la base ni en la tierra. Rose y Adam llegan al sótano y esta comienza a hablar con el Dalek queriendo ayudarlo. El Dalek le pregunta a Rose si ella le temía y esta contesta que no. El Dalek le confiesa que estaba muriendo, pero que estaba muy contento de conocer a un humano que no tenía miedo. Así que Rose, siendo empática por todo lo que le estaba pasando, lo toca para consolarlo. Pero en ese momento, la máquina comienza a regenerarse y se suelta, matando a la persona que lo torturaba. Estos salen del lugar y el Dalek descifra todas las claves y sale de la jaula. El doctor le pide a Rose que salga de aquel lugar, mientras el Dalek se conecta a la red tomando toda la energía, quedando así totalmente regenerado. Comienzan a llegar muchísimos guardas al lugar, pero todos estos son exterminados, puesto que las armas humanas no logran ni tocarlo, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Henry seguía insistiendo en que no lo tocaran. What the fuck? Al final, amigos, todos murieron y a pesar de los obstáculos del camino, el Dalek los superaba. Y a este punto, el doctor le dice a Henry que este no podía salir de la instalación, de lo contrario, todos morirían, puesto que esa era su naturaleza. Tiempo después llega un nuevo equipo de seguridad y el doctor les comienza a dar indicaciones para que le dispararan en la cúpula, ya que ese era su punto débil. Gracias, doctor, pero creo que sé cómo luchar contra un solo robot. Y bueno, amigos, finalmente llega el Dalek a esa zona y mira fijamente a Rose, pero estos siguen escapando. Y a este punto tengo que reconocer que el Dalek los asesina de una manera muy épica. A este punto todos lo subestimaron y por tal razón él quería que lo notaran. Gracias, doctor, pero creo que sé cómo luchar contra un solo robot. Y bueno, amigos, a esto se les ocurre la idea de cerrarlo todo, ya que la instalación también era un búnker y en simultáneo el Dalek habla con el doctor y le dice que ha buscado la orden a través de los satélites y radiotelescopios, pero no ha encontrado absolutamente nada. Así que, dado todo esto, él seguirá la orden primaria de los Dalek, la cual es destruir y conquistar. Y como a este punto el Dalek se encontraba confundido, el doctor le da la orden de autodestrucción, pero este sigue con su misión. Así que el doctor llama a Rose y le dice que van a cerrar todo el lugar, por lo cual deben subir al piso 46 rápidamente. Pero básicamente, amigos, todo comienza a complicarse y deben de cerrar el lugar. Desafortunadamente Rose no alcanza a cruzar. Lo siento, he sido un poco lenta. Ya nos veremos. No ha sido culpa tuya. Recuérdalo, ¿de acuerdo? No ha sido culpa tuya. No me lo habría perdido por nada del mundo. Obviamente, a este punto el doctor estaba como loco por la muerte de Rose. Dije que la protegería. Pude haber matado a ese Dalek que suceda. ¿Colección? ¿Y valió la pena? ¿Valió la muerte de esos hombres y la de Rose? Pero lo que no saben es que ella seguía viva. Aquí Rose comienza a hablar con el Dalek y este podía sentir el miedo de Rose. Y recordemos que como este copió su ADN para regenerarse, dentro de este también recibió los sentimientos, por lo cual estaba contaminado. Así que este comienza a amenazar al doctor con matar a Rose. Así que este abre. Estos avanzan, mientras Adam y el doctor van en búsqueda de armas para defenderse. Rose sigue hablando con el Dalek y este comienza a cuestionarse muchas cosas, y cuando está a punto de matar a Henry, Rose comienza a hablar con él. ¡Exterminar! ¡No lo hagas! ¡No le mates! No tienes que hacerlo nunca más. Tiene que haber otra cosa, no solo matar. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué quieres?
Y al final, lo único que este busca es obtener su libertad. Así que Rose y el Dalek salen del lugar y este rompe el techo y abre su armazón de metal para sentir así los rayos del sol. En eso llega el doctor y quiere matarlo, pero Rose no se lo permite, pero al verlo quedó sumamente sorprendido y sin palabras. Y lo único que podía pensar el doctor es que todos estaban muertos, así que el Dalek le pregunta por qué ellos sobrevivieron, pero el doctor tampoco lo sabe. A este punto, el Dalek estaba mutando, lo cual era algo malo para ellos. Así que el Dalek le pide que le dé la orden para morir, pero Rose no quería hacerlo, pero al ver su sufrimiento, termina dando la orden. Y así, este siendo el último de su especie, amigos, termina autodestruido. Finalmente, por todas las muertes que pasaron, destituyen a Henry. Así que, dada la muerte del Dalek, oficialmente se da por terminada la Guerra del Tiempo. Así que el Doctor ganó. Tiempo después llega Adam y Rose interviene para que lo lleven, ya que este siempre ha querido ver las estrellas. Además, es demasiado guapo. No lo he notado. Tú serás responsable. Finalmente estos entran a la TARDIS y emprenden una nueva aventura, llegando hacia el final, amigos, de este capítulo. En el capítulo anterior, Rose, Adam y el Doctor suben a la TARDIS y viajan en el tiempo al año 200.000, llegando a una estación espacial. Aquí, Adam se encontraba anodado y el Doctor comienza a hablarles sobre el gran imperio humano. Cuarto gran y generoso imperio humano. Y ahí está. El planeta Tierra en su apogeo. Cubierto con megaciudades, 5 lunas y una población de 96.000 millones. Y pues amigos, esto fue demasiado texto para Adam, porque este termina desmayándose. Estos comienzan a explorar el lugar, pero el Doctor se da cuenta que no era como él lo recordaba, así que presiente que algo andaba mal. Son humanos. ¿Quién de los millones de planetas, los millones de especies? ¿Dónde están? Buena pregunta, sí, es una buena pregunta. Así que el Doctor pide como una especie de crédito para que los chicos pudieran comprar, mientras él comienza a indagar para adquirir la información. Y en este proceso se da cuenta que se encontraban en el satélite 5 y se hace pasar por alguien de la dirección. Y como Suki y Kasika querían ser ascendidas a la planta 500, estas comienzan a darle toda la información, ya que estas creían que aquel lugar era lo máximo y además se rumoraba que tenía paredes de oro y el lugar donde se encontraban era el encargado de transmitir las noticias a todas partes del universo. Mientras tanto, en la planta 500 un hombre detecta que algo se encontraba mal y comienza a buscar. Por otro lado, Rose y Adam se encontraban probando toda la comida de aquel sitio, pero ese se sentía muy triste, ya que había desaparecido su casa, su familia y demás. La misma sensación que tuvo Rose cuando en el capítulo número 2 viajaron al fin del mundo. Así que esta, para consolarlo, le da su teléfono para que llame a su familia, por lo cual este queda muy asombrado por aquel hecho. Y bueno amigos, finalmente este llama a su casa. Como no se encontraba nadie, este deja un mensaje en la contestadora. En ese instante el Doctor los llama, así que Adam aprovecha para quedarse con el teléfono. Finalmente estos se dirigen a una sala y podemos ver cómo toda la información es comprimida, entra en la cabeza de Katika, obteniendo así toda la información del universo, convirtiéndose en ese momento como un ordenador. Pero una vez esta despierta, olvida todo, ya que de lo contrario su cabeza explotaría. Y las personas que se encuentran alrededor tienen chips pequeños que se unen al ordenador transmitiendo 600 canales, por lo cual todo lo que pasa en el imperio es transmitido desde ese lugar, lo cual amigos es un gran poder. Nuevamente en la planta 500 detectan el problema, mientras el Doctor llega a la conclusión que esta tecnología estaba mal,
ya que podía traer muchos problemas. En simultáneo, Sookie se desconecta a mitad del proceso, mientras que en la planta 500 vemos que Sookie realmente tenía otra identidad, por lo cual el jefe se enoja muchísimo, así que toman la decisión de ascenderla para confrontarla. Minutos después, Adam le dice a Rose que va a la cubierta para distraerse, ya que se encontraba muy abrumado, lo cual Rose entiende y le entrega la llave de la TARDIS. Pero amigos, por encima se nota que este tenía otras intenciones. Pero bueno, sigamos. Sookie entra en el ascensor y mientras sube, Katika le cuenta al doctor que las personas que suben nunca más la vuelven a ver, lo cual llama la atención del doctor. Además, que nadie puede subir, solo las personas que son ascendidas le dan la llave. Sookie por fin llega, pero no era todo como lo pintaban, puesto que no habían paredes de oro, sino que todo estaba congelado y había muchas personas muertas congeladas por todo el lugar. Finalmente, esta llega a la sala de edición, en donde es desenmascarada, y resulta que esta era una infiltrada y trabajaba para la Fundación Libertad. Y estos los venían monitoreando y sabían que Satélite 5 manipulaba la información y le miente a las personas, ya que el sistema estaba corrupto y querían saber quién estaba realmente detrás de todo eso. Así que el hombre le dice que él únicamente era un esclavo y seguía órdenes del jefe de redacción, ya que éste lo supervisaba todo, y le señala hacia arriba. Adam llega a la cubierta e ingresa al sistema buscando información e historia del procesador, ya que lógicamente al estar tan adelantado, este tenía acceso a toda la evolución. Por otro lado, Katia se da cuenta que el doctor no hacía parte de la dirección, y este hace que se cuestione muchísimas cosas, aún ella siendo periodista. El doctor le pregunta por qué solo hay humanos en la nave y no hay ningún alienígena, por lo cual esta comienza a responder muchas cosas y a la vez nada, porque básicamente no conocía la respuesta, por lo cual el doctor llega a la conclusión de que esta sociedad estaba estancada, por lo cual la humanidad estaba retrasada 90 años. En simultáneo, Adam llama a casa y por medio del buzón comienza a dejar toda la información del avance, pero el sistema es bloqueado y le envía un mensaje el cual decía que tenía que dirigirse a la planta 16, la cual era la planta médica. Y al estar en aquel lugar se hace pasar por un estudiante y finalmente hace que le inserten un chip para poder ingresar al sistema. El doctor comienza a escanear el sistema y encuentra problemas en las tuberías, las cuales hacen que todo el calor descienda. Por otro lado, en la planta 500 comienzan a escanear al doctor y a Rose, pero como estos no tenían ningún chip, pues básicamente no eran nadie. Así que estos deciden subir para saber qué era lo que en esa planta producía tanto calor. Pero al llegar ven que todo está congelado y finalmente llegan con el editor. Este comienza a preguntarles cómo era posible que pasaran por la Tierra sin dejar rastros, y en eso Rose ve a Sookie y va con ella, pero esta ya se encontraba muerta. Así que el editor quería saber con exactitud quiénes eran, y en este punto el doctor intenta salir del lugar, pero estos son retenidos. Cabe resaltar que al no conocer la información de estos generaba muchísima ventaja, y aquí este les presenta al jefe, el cual ha guiado a la humanidad por casi 100 años. El poderoso Yagafés del sagrado Adroyasic Masarote. Yo le llamo Max. Por otro lado, Katika, llena de curiosidad, decide subir a la planta 500. El jefe manipulaba la información y así manejaba a las personas a su antojo. Básicamente, todos eran esclavos sin saberlo. Y si alguien tenía dudas o se llegaba a dar cuenta de la verdad, aplazaban la idea o sencillamente serían ascendidos. Y bueno, a este punto, Katika se dio cuenta de toda la realidad, mientras Adam va a la sala y se conecta a la red, de ese modo revelando toda la información del doctor.
y de paso le quitan la llave de la TARDIS. Obviamente, a ese punto, el doctor se encontraba desesperado, ya que estos se iban a salir con la suya y para rematar, como en esta realidad todos los humanos se creían todo lo que le decían, esto cada vez era más complicado. Así que Katika se conecta y desactiva la seguridad, por lo cual hace que el sistema falle y hace que todo el calor ascienda. Todo se vuelve un desastre, mientras Rose y el doctor se liberan y huyen. El jefe comienza a calentarse y finalmente termina estallando. El doctor despierta a Katika, la cual tendrá que dar muchísimas explicaciones a las personas. Minutos después, el doctor se enfrenta a Adam. Bueno, todo salió bien al final, ¿no? Todo eso no fue culpa mía porque tú estabas al mando. Finalmente llevándolo a casa, destruyendo el teléfono en donde había dejado todos los mensajes, puesto que uno solo de estos podía cambiar el rumbo de toda la humanidad. Solo quería ayudar. Te ayudabas a ti mismo. Al final llega su madre y quería que lo llevaran nuevamente, pero sencillamente estos lo ignoran y se van. Y al estar con su madre... 6 meses, es como si te hubiera visto ayer. ¿No es curioso? El tiempo pasa en un suspiro. Llegando así, amigos, al final de este capítulo. Al iniciar este capítulo vemos a Jackie y a la pequeña Rose. Esta comienza a hablarle sobre su padre Peter, ya que había fallecido cuando ella era una bebé, el 7 de noviembre de 1987. Le cuenta que su padre fue un hombre muy aventurero, por lo cual Rose le pide al doctor que si pueden viajar a aquella fecha, ya que ella quería ver a su padre aún estando vivo. El doctor le pregunta que si esta era una idea reciente o que si ya la tenía en mente, porque él se preocupaba mucho por ella. Estos viajan en el tiempo y ven la boda de sus padres, y aquí Rose recuerda que su padre murió cerca de la casa, solo, y aquel hombre que lo atropelló huyó. Por ende, nunca se supo quién había sido el culpable, y cuando llegó la ambulancia, sencillamente era demasiado tarde, y lo único que Jackie hubiera deseado es que alguien hubiera estado a su lado. Así que Rose deseaba ser aquella persona que estuviera al lado de su padre para que no muriera solo. Así que estos viajan al día de su muerte y aquí ven cómo es atropellado. Pero esto, amigos, es una escena muy fuerte para Rose y esta no es capaz de ir con su padre, ya que termina destrozada. Tiempo después, finalmente Rose le pide al doctor intentarlo nuevamente y acepta, pero esta vez ella tenía que esperar que los primeros sellos se fueran del lugar para poder acercarse, puesto que no era bueno que se hicieran 2 de ellos en la misma realidad. Pero cuando su padre sale del auto, la segunda Rose corre y lo salva. Provocando que los primeros desaparecieran. Rose se encontraba extremadamente feliz porque logró salvar a su padre, así que se ofrece a llevarlos a la boda de Sarah y Clark, pero obviamente, amigos, el doctor se encontraba muy enojado. Al llegar a casa, Rose comienza a mostrarle todas las cosas de su padre, las cuales su madre le mostraba cuando ella era pequeña, y en ese momento estos tienen una gran pelea. Lo hice otra vez, recogí a otro simio estúpido. Debí haberlo sabido. No se trata de enseñarte el universo, nunca es eso. Se trata de que el universo haga algo. Ya que el doctor básicamente creía que Rose lo usó desde el inicio, cuando le habló de los viajes en el tiempo. Además, al existir su padre, ahora el mundo era diferente, y sin contar lo vulnerable que fue al existir 2 de ellos en el mismo tiempo. Pero bueno, sale y se dirige a la TARDIS, pero poco a poco vemos cómo comienzan a desaparecer personas. Finalmente el doctor llega a la TARDIS,
pero es una cabina común y corriente, por lo cual sabe que algo andaba mal, así que va en búsqueda de Rose. Estos van en camino para la iglesia y notamos que muchas de las cosas que su mamá le contó sobre su padre eran mentiras. Seguramente ella quería que Rose creciera con un buen recuerdo de su padre. A su vez, Rose nota que se comienzan a filtrar cosas del futuro con el presente, como la música en la radio y el mismo mensaje en los teléfonos. Pero bueno, en la boda hay muchos invitados que han faltado y podemos ver a Jackie y a Rose cuando era una bebé. Tiempo después, Peter y Rose llegan a la iglesia, pero estos casi tienen un accidente automovilístico, por lo cual Rose desesperada lo llama papá. Y curiosamente, amigos, este es el mismo coche que en la realidad lo atropellaba. En el lugar, Jackie comienza a reclamarle a su esposo por llegar tarde y con una mujer desconocida, ya que al parecer ese era muy coqueto y siempre hacía de las suyas. ¿Esta es otra de las tuyas? Me ha salvado la vida. ¿Podemos dejar esto para casa, por favor? ¿Con el resto de la basura? Traes a casa detergente rebajado, agua tónica, cintas Betamax y nada de ello funciona. Me ahogo en tu basura. Nació fracasado este hombre. Rose necesita un padre con más deditos. No te juegues como un niño grande. ¡Basta! Y aquí, esta recibe un fuerte golpe de realidad. Pero bueno, al final estos terminan reconciliándose. Minutos después aparece el doctor pidiéndole a Rose que entrara en la iglesia. Al inicio, esta no entendía nada, pero de repente aparece una criatura y la ataca. Afortunadamente, el doctor la ayuda, pero siguen apareciendo más y más atacándolos. Pero bueno, al final, estos logran entrar. Y como esta estructura era antigua, daba mucha más seguridad. Así que todos comienzan a revisar las demás puertas y ventanas para asegurar todo el sitio. Aquí, el doctor comienza a explicar que ha habido un accidente en el tiempo, como una herida, y estas criaturas son como bacterias las cuales se aprovechan de la situación, buscando esterilizar la herida, consumiendo todo lo que hay dentro, y no hay nada que pueda dañar a aquellas criaturas. Peter y Rose siguen acercándose y deduciendo, se da cuenta que es Rose adulta y comienza a preguntarle sobre cosas del futuro, que si era buen padre o que seguía junto a su esposa. Obviamente, amigos, Rose le comienza a dar todas las respuestas positivas o lo que cualquier persona quisiera escuchar. Además, cabe resaltar que su madre se encontraba un poco celosa de la situación. Y bueno, por otro lado, el doctor se encontraba cargando a Rose bebé, así que Rose adulta se acerca queriendo cargarla, pero el doctor se lo impide, ya que si esta lo hace, puede crear una paradoja, fortaleciendo a las criaturas, por lo cual estas podrían entrar. Y para rematar, el doctor no tenía ningún plan, por ende no había salida, por lo cual Rose le pide disculpas al doctor y se abrazan, y comienza a sentir algo caliente y resulta que es la llave de la TARDIS, lo cual, amigos, da muchísimas esperanzas, puesto que el interior de la nave fue lanzado al otro lado de la grieta, pero con la llave se podía traer de vuelta, ya que estas seguían conectadas. El doctor comienza a explicar que nadie debía tocar la llave, puesto que se arruinaría todo. Tiempo después, Peter sabía que él debía morir, por lo cual se sentía muy culpable por toda esta situación, y por equivocación, ya que escucha que Rose era su hija, y claramente, amigos, se forma un problema, así que intenta explicarle que esa era la misma Rose, y termina acercando a la niña, creando así, amigos, una paradoja en el tiempo. Rose. Rose, no. Por lo cual entra una de esas criaturas, quien finalmente ataca al doctor y desaparece, quedando así sin esperanzas. Tiempo después, Peter ve cómo el auto que debía asesinarlo aparecía y desaparecía en múltiples ocasiones, así que va con su hija y entiende el inmenso cariño que tenía el doctor por ella, ya que no quería que Rose pasara por el mismo dolor 2 veces,
por lo cual buscaba otras maneras de solucionarlo para protegerlo. Pero él, familia, entendió que el coche que debía asesinarlo estaba afuera. Ese momento obviamente es muy triste y emotivo, familia, ya que la familia se une y además Peter estaba muy agradecido por las horas que tuvo de más y lograr ver a su hija, por lo cual se sentía un hombre muy afortunado. Así que Peter sale de la iglesia y es atropellado por el auto, así desapareciendo la herida del tiempo. Aparece el doctor y le dice que vaya con su padre, y así Rose puede cumplir su sueño de acompañarlo en sus últimos minutos de vida. Una escena muy triste, amigos, pero a la vez muy hermosa, lo cual generó un cambio en la historia, puesto que volviendo con Rose de niña, su madre le cuenta que la persona que atropelló a su padre era solo un niño, y esta vez se detuvo y esperó a la policía, pero el accidente no había sido culpa suya, puesto que Peter por alguna razón salió corriendo, y muchas personas comentaban que este no murió solo, ya que había una chica a su lado que le sujetaba la mano, aunque ella nunca supo quién fue, puesto que esta se levantó y desapareció, llegando hacia el final, amigos, de este capítulo. El doctor y Rose viajan por el espacio persiguiendo un objeto peligroso, el cual desciende en la Tierra en el centro de Londres. Este objeto les llevaba un mes de diferencia, así que el doctor entra en un establecimiento y pregunta si algo ha caído del cielo recientemente, pero todos comienzan a reírse, ya que irónicamente estos estaban en guerra. En simultáneo, Rose ve a un niño en lo alto, así que ésta sube para ayudarlo. Pero lo único que hacía era preguntar y preguntar por su mamá. En este proceso suena la alarma, lo que quería decir que los alemanes los atacaban de nuevo. Por ende, todos comienzan a correr y a esconderse en los refugios, mientras Rose es elevada por los cielos, ya que ésta se había sujetado de una soga, la cual era un globo aerostático. Tiempo después, la cabina del doctor comienza a sonar, lo cual era algo muy raro porque obviamente esta no funcionaba, y cuando está por contestar, aparece una niña llamada Nancy, la cual le pide que no conteste. Pero al final, amigos, el doctor contesta y comienza a escuchar la voz del niño preguntando por su mamá en reiteradas ocasiones. ¿En qué puedo ayudarle? Mamá. ¿Mamá? ¿Quién eres? ¿Quién habla? ¿Eres tú mi mamá? También nos podemos percatar que los niños huérfanos o de la calle aprovechan esos momentos mientras las personas se esconden para robar alimentos de sus casas. Por otro lado, un hombre llamado Japp ve a Rose en los cielos y va en su rescate con ayuda de su nave. El doctor se reúne con los niños para conocer más información, pero es interrumpido por el niño, que nuevamente está en búsqueda de su madre. Y al escucharlo, todos salen rápidamente del lugar, ya que ese niño era muy peligroso y si llegaba a tocarte, literalmente quedarías vacío. Y al saber eso, el doctor abre la puerta, pero ese niño ya no se encontraba, lo cual lo dejó muy extrañado. Volviendo nuevamente con Rose y Japp, es obvio que estos se tiran la onda. Además, que también conoce y tiene tecnología alienígena, puesto que con ayuda de los nanogenes cura las manos de Rose. Japp quiere que estos hablen de negocios y suben a la nave y toman una copa de vino y bailan. Se notaba muy pero muy persistente con hacer negocios con Rose, y desde aquí podemos notar que algo andaba mal, familia. Además, Rose le cuenta que ella viajaba acompañada, y aquí Japp habla sobre una nave que está equipada y básicamente quería que se la compraran, y comienza a ejercer un poco de presión, así que finalmente deciden buscar al doctor. El doctor persigue a Nancy y comienza a pedirle información sobre el niño que los perseguía, y además también le preguntó sobre aquello que cayó del cielo. Y le cuenta que aquello cayó al otro lado de la estación y todo el tiempo estaba custodiado, pero que le recomendaba que primero hablara con el doctor. Y en este proceso nos damos cuenta que Nancy perdió a su hermano pequeño,
Por eso, ella cuidaba a los niños como una forma de compensación. Entonces el doctor efectivamente ingresa en el hospital y encuentra a muchas personas acosados en las camas. Pero lo curioso es que todos ellos llevaban máscaras de gas. Así que segundos después llega el doctor y desde aquí comienzan las revelaciones, porque en primer lugar, ninguna de las personas que se encontraban en ese lugar estuvieron en contacto con la bomba. En segundo lugar, no se podía tocar a ninguno porque te podían contagiar y además todos tenían las mismas enfermedades y algo que dejó muy sorprendido al doctor es que eran iguales hasta las cicatrices. Así que nos damos cuenta que cuando cayó la supuesta bomba, solo hubo una víctima, el cual era un niño quien falleció por heridas sumamente horribles. Y a la mañana siguiente, todas las personas que estuvieron en contacto con él comenzaron a tener las mismas heridas físicas, pero con todo y eso, todos seguían vivos. Aquí podemos ver cómo el doctor comienza a transformarse y le da indicaciones de la habitación 802, en donde fue llevado el primer paciente y le pide que busque a Nancy, puesto que ella tenía mucha más información. Finalmente, Jack y Rose llegan con el doctor y esta comienza a contarle sobre la nave. Así que el doctor, deduciendo, cree que todo lo que estaba sucediendo se debía a esa, pero Jack, sumamente aferrado, insistía que no era así. Y para rematar, amigos, Jack era el responsable de que ellos estuvieran en aquel lugar, puesto que hizo que siguieran una chatarra espacial para vendérselos como si fuera algo valioso y después hacerla desaparecer. O sea que básicamente este hombre era un estafador. Por otro lado, el niño encuentra a Nancy y a la vez en el hospital comienzan a levantarse todos, acorralándolos finalmente. El doctor comienza a regañarlos y pide que se vayan a su cuarto. E irónicamente, familia, funciona. Vete a tu cuarto. En serio, estoy muy enfadado contigo. Estoy muy enfadado. Vete a tu cuarto. Así que estos suben a la habitación 802 y todo, amigos, se encontraba destruido. Estos comienzan a reproducir una cinta en la habitación y escuchan la voz del niño quien busca a su mamá. Tiempo después, esta termina y como el doctor había enviado al niño a su habitación, estos seguían escuchando aquella voz y resulta que el niño se encontraba en la misma habitación buscando a su mamá. Estos escapan, pero en este lugar se encontraban completamente rodeados. Finalmente, llegan a una habitación sin salida. Por un lado, Jack se teletransporta y comienza a buscar manera de ayudarlos, ya que el niño lograba escucharlos. Voy a encontraros. Pasan los minutos e intentan bailar. Y aquí, el doctor se percata que las manos de Rose estaban completamente sanas y en ese momento son teletransportados a la nave. Nancy llega a la estación, pero esta es capturada y encerrada junto a un hombre que se estaba transformando. El doctor y los demás llegan al lugar, pero la infección se comenzaba a propagar por el aire. Estos escuchan cantar a Nancy y van en su rescate. Revisan la nave y comienza a sonar una alarma. Por otro lado, todos los infectados comienzan a levantarse y a dirigirse a aquel lugar. En simultáneo, Rose y Nancy comienzan a asegurar el sitio arreglando las rejas y al finalizar vuelven con los chicos. Al revisar la nave con detenimiento, el doctor se da cuenta que esta no llegó vacía, sino que había millones de nanogenes que podían curarlo absolutamente todo, pero al salir se encontraron con un niño muerto con una máscara de gas y como estos nunca habían visto a un ser humano, no sabían qué aspecto tienen, por lo cual volvieron a la vida al niño y copiaron su aspecto, por lo cual viajaban curando a todos los demás. Por eso, todos aparecían con la máscara en la cara, por lo cual toda la raza humana desaparecería y cambiaría la forma de un niño horrorizado buscando a su mamá.
todos llegan al lugar rodeándolos y aquí Nancy se quiebra y le confiesa al doctor que todo lo que estaba sucediendo era su culpa. Así que el doctor comienza a preguntarle su edad, ya que sospechaba que ella era la madre del niño y dada la época, ella lo ocultó. Finalmente llega el niño al lugar y comienza a preguntar por su mamá, por lo cual el doctor la insta para que le diga la verdad. El niño se acerca a Nancy y le pregunta que si ella era su mamá. Esta comienza a abrazarlo y es una escena muy conmovedora. ¿Eres mi mamá? Yo soy tu mamá. Siempre seré tu mamá. Lo siento mucho. A su alrededor podemos ver cómo los nanogenes reconocen el ADN superior de la madre y cambian, curando así al niño. Por otro lado, Jack retiene la bomba y se la lleva para hacerla explotar en otro lugar seguro. A su vez, las demás personas comienzan a ser sanadas. ¡Todos están vivos! El doctor programa la nave para que ésta se autodestruya, ya que según la historia, en aquel lugar debería explotar una bomba. Tiempo después, todo estaba en su lugar, lo cual tenía muy feliz al doctor. Y estando en la TARDIS, Rose pregunta por Jack, ya que no entendía su adiós. Así que salta la escena con Jack y nos damos cuenta que todas las posibilidades apuntaban a que él iba a morir. Así que cuando este se resigna, aparece Rose y el doctor en la TARDIS y lo rescatan. Finalmente, estos terminan bailando, llegando así, amigos, al final de este capítulo. Anteriormente, en el capítulo 4 y 5, vimos cómo la Tierra fue invadida por una familia alienígena, los cuales la destruirían para venderla como combustible, pero afortunadamente el doctor logró detenerlos. 6 meses después de estos acontecimientos, nos damos cuenta que uno de esos alienígenas sobrevivió y ahora es alcaldesa de Londres, la cual estaba incentivando un nuevo proyecto con una planta nuclear, el cual era muy peligroso puesto que podría acabar con millones de personas y desaparecer la ciudad del mapa. El doctor, Rose y Jack se encontraban en Londres sobre una grieta para recargar la TARDIS. Mickey llega de visita y salen juntos para explorar. La alcaldesa alienígena se encontraba dando una conferencia en la cual le tomaron una fotografía. Esta se enoja muchísimo, ya que por obvias razones no quería ser expuesta. Al finalizar, se le acerca una periodista la cual comienza a cuestionarle todas las muertes que habían pasado alrededor de su proyecto. Y sí, amigos, esta asesinaba a todos los que cuestionaban su plan, así que esta hace que la chica la siga hacia el baño, ya que esta tenía muchísima información, pero cuando llegan al lugar, esta no logra asesinarla, puesto que esta chica se encontraba embarazada y de cierto modo conectan, ya que como recordaremos, esta perdió a toda su familia y se encontraba muy triste por ello. Estoy solo. Tenía una familia numerosa hace mucho tiempo, unos maravillosos humanos, no eran mutantes. El tan desconocido. El doctor y los chicos se encuentran en un restaurante divirtiéndose, cuando ven al periódico la fotografía del alienígena, por lo cual van a buscarla. Esta inicialmente logra escapar, pero bueno, amigos, al final la captura y aquí nos damos cuenta que esta se salvó porque en el último momento se teletransportó, y en este lugar también ven la planta nuclear, la cual está ubicada curiosamente sobre la grieta. Su plan era que al explotar la Tierra, esta sería impulsada hacia el espacio, y en este momento estos deciden llevarla a su planeta, aunque esta les dice que en su planeta tienen la pena de muerte, así que de igual manera moriría. Estos la llevan a la TARDIS, pero esta aún seguía en mantenimiento, por lo cual tenían que esperar 12 horas más para poder despegar, pero la alienígena comienza a jugar la carta del victimismo. Vosotros no sois policías. Ya que me lleváis a la muerte, eso os convierte en mis verdugos. Así que Rose y Mickey salen y deciden ir a un restaurante y después a un hotel. La alienígena le pide al doctor un último deseo,
y es ir a uno de sus restaurantes favoritos. Así que Jack le propone al doctor que le pongan unos grilletes, con los cuales si ésta se alejaba 3 metros, le daría descargas eléctricas. Así que efectivamente estos salen y la alienígena hace 50.000 trucos para escapar, pero el doctor ya los conocía a todos. Por otro lado, Rose le cuenta a Mickey muchas de las aventuras que ha tenido, y de la nada, este le confiesa a Rose que está saliendo con una chica, pero esta de cierta manera se disgusta y al final terminan discutiendo. Beso, te fuiste con él y me hiciste sentir como un cero, Rose, no era nada. Ni siquiera puedo salir con una chica tonta de una tienda porque llamas por teléfono y vengo corriendo. ¿Eso es lo que soy, Rose, la reserva? Tengo que quedarme sentado el resto de mi vida esperándote porque lo haré. Lo siento. En simultáneo, la alienígena comienza a contar sobre la tortura que le espera. Además, le pide al doctor que la libere, ya que ella había cambiado al no asesinar a la chica. De repente, comienza a escucharse un sonido muy extraño, así que todos se dirigen hacia la nave. Al llegar, pueden observar cómo la grieta se está abriendo y la TARDIS estaba descontrolada. Obviamente, todo esto era un plan de la alienígena. Así que esta sujeta a Rose y sube en la tabla para escaparse, pero segundos después pasa algo muy peculiar, porque la TARDIS tiene vida propia y abre su alma iluminando todo el lugar. Totalmente hipnotizada, esta suelta a Rose y desaparece, por lo cual estos logran detener todo y una vez más salvar al mundo. La alienígena termina regresando nuevamente a su infancia en forma de un huevo, así que estos la llevan a su casa para que inicie nuevamente su vida teniendo así una segunda oportunidad. En ese momento, Rose recuerda a Mikey y al regresar al lugar, este ya no se encontraba, pero a lo lejos podemos verlo con una expresión de odio. Finalmente, Rose llega de nuevo a la TARDIS y estos emprenden una nueva aventura. Siguiente parada, Raxacórico Fallapatorius. Llegando hacia el final, amigos, de ese capítulo. Anteriormente, en el capítulo 7, el doctor viaja al año 200.000, llegando así al satélite 5, el cual se encargaba de transmitir la señal de televisión. El doctor se da cuenta que toda aquella tecnología estaba mal, así que sube a la planta 500 y se enfrenta al gran jefe, logrando así liberar a la humanidad. Por ende, en teoría, todo volvería a la normalidad. Van a empezar a creerse un montón de cosas. La raza humana se acelerará, volverá a la normalidad. 100 años después de estos acontecimientos, el doctor despierta desorientado en una casa reality show, lo cual era emitido en toda la Tierra. Rose también despierta en una sala en donde había un androide el cual daba todas las órdenes y todos debían obedecer. En este lugar se llevaba a cabo un concurso en el cual se hacían preguntas y estos debían contestar correctamente. De lo contrario, el rival más débil sería eliminado. Por otro lado está Jack, el cual despierta en una sala con 2 androides, las cuales quieren darle un cambio de imagen. El doctor comienza a averiguar cómo salir del lugar y comienza a acercarse a Linda. Y esto, recuerden que cuando salían del planeta alienígena, estos se encontraban en la TARDIS y de repente apareció una luz blanca, la cual atravesó las paredes y luego aparecieron en aquel lugar, lo cual confirma a Linda, ya que todos habían aparecido de igual forma, por lo cual este se da cuenta que en aquel lugar estaba pasando algo más. Por otro lado inician los juegos y lógicamente Rose quería ganar, pero todo se lo tomaba a broma. No, drogas. Rose, en las series de Holovit, Júpiter creciente, ¿con quién está casado Gresny? ¿Cómo voy a saberlo?
mientras los demás estaban supremamente asustados. Al terminar la ronda llega el momento de las votaciones, y estas votaciones tienen mucho más peso, amigos, porque aunque respondas bien todas las preguntas, si eres el más votado serás eliminado. Por lo cual Rose no lo puede creer y queda aterrada, ya que esto era jugar o morir. Comienza el momento de la eliminación en la casa del gran hermano y sacan del programa a una de las chicas, y aquí el doctor ve cómo esta es asesinada, lo cual quiere decir que de todo este grupo solo una persona sería el ganador, o sea, saldría con vida, lo cual lo hace enojar muchísimo. Y aquí nos damos cuenta que todas las personas eran elegidas al azar, quisieran participar o no. Y además hay 64 casas más participando, así que el doctor se preocupa por Rose, así que toma la decisión de dañar una de las cámaras para que lo expulsaran del lugar. Volviendo con Jack, quieren hacerle un cambio de cara, así que al darse cuenta que básicamente lo iban a matar, saca un arma y destruye a los androides. Por otro lado, siguen eliminando a más participantes, y básicamente como Rose no sabía todas las respuestas, uno de sus compañeros quería llegar a la final con ella y de esta forma poder ganar todo el dinero de parte de la corporación Lobo Malo, lo cual llama muchísimo la atención de Rose, puesto que si recordamos durante todos estos capítulos ha estado aquel nombre. Y justamente está a cargo de todos los concursos, por lo cual si ellos se encontraban en aquel lugar no era una coincidencia, sino que alguien lo tenía planeado. El doctor es eliminado por faltar a las reglas del programa, pero al salir, no es asesinado, así que abre la puerta y escapa junto a Linda. Al estar fuera, cae en cuenta que está en Satélite 5, aunque ahora lo llaman Satélite de Juegos. Y además, detrás de cada puerta habían juegos distintos, y aquí el doctor se da cuenta quién mandaba en aquel lugar: Lobo Malo. Desde el control fueron con la controladora para exponer el caso de los participantes que habían escapado y además de todas las anomalías, pero esta solo pidió que siguieran trabajando. Jack crea un arma y escapa del lugar. Además, Linda comienza a contarle al doctor que hace 100 años las noticias cerraron y todo comenzó a ir mal, puesto que no hubo nada y todo el planeta se congeló. Por lo tal, los gobiernos y la economía se derrumbaron y todo ese tiempo fue un infierno. Jack encuentra al doctor y siguen buscando a Rose, mientras esta entra entre las finalistas del programa, quien finalmente pierde. Afortunadamente el doctor logra encontrar su piso y al entrar, Rose trata de advertirle sobre el androide, pero en este proceso esta es eliminada, muriendo así, amigos, frente al doctor. Obviamente, queda en shock por haberla perdido. Finalmente, estos son encarcelados, pero minutos después, el doctor y los chicos escapan armados y se dirigen hacia la planta 500. Obviamente, quería saber quién había matado a Rose, y aquí se encuentra a la controladora, quien se encargaba de transmitir todo lo que salía. Estos comienzan a revisar el archivo 6, mientras Jack encuentra la TARDIS. Durante el eclipse solar, toda la señal del lugar se perdía, por lo cual el lugar se cerraba y quedaba como si fuera oculto. Así que aquí habla la controladora, puesto que durante este periodo de tiempo ellos no la podían escuchar, y esta cuenta que sus maestros le cablearon la cabeza, por lo cual no puede decir su nombre. Y estos controlaban sus pensamientos, por lo cual ella los ocultó durante todo el programa para que ellos no se dieran cuenta que el doctor estaba en el lugar. El doctor seguía pensando en Rose,
pero la controladora no le importaba y siguió diciendo que ellos se mantenían ocultos en la oscuridad del espacio, dirigiendo la Tierra a su antojo durante años, y cada día se multiplicaban y se hacían más fuertes. Y aquí, amigos, se termina el eclipse solar. Segundos después llega Jack y le muestra al doctor que el rayo es luz Trasmac, mas no desintegrador, por lo cual las personas eran transportadas por el espacio, lo cual quería decir, amigos, que Rose se encontraba con vida. Así que salta a la escena donde Rose despierta, encontrándose con los Daleks, lo cual la sorprende ya que se suponía que todos estaban muertos. Mientras tanto, la controladora le da las coordenadas al doctor y como estos podían escucharla, la teletransportaron, finalmente asesinándola. Así que el doctor anula la señal, descubriendo así la verdad, quedando sumamente impactado. Por otra parte, los Daleks se dieron cuenta, así que estos abren el canal de transmisión junto a Rose y básicamente esos estaban preparándose, amigos, para destruirlo todo y querían que el doctor no interviniera. Por tal motivo capturaron a Rose, pero el doctor no acepta lo que ellos quieren y promete rescatarla. O ella será exterminada. No. Esto es lo que voy a hacer. Voy a rescatarla. Luego voy a salvar la Tierra. Y luego, para terminar, voy a borrar hasta el último de los apestosos Daleks de la faz de la Tierra. Una vez acabada la transmisión, los Daleks querían que Rose predijera qué iba a hacer el doctor, pero esta no lo sabía. Segundos después, estos detectan a la TARDIS y lanzan miles de misiles para destruirla, pero lo que no contaban es que el extrapolador generó un campo de fuerza, el cual la protege, finalmente llegando a la nave rescatando a Rose. ¡Lo has conseguido! Parece que no te he visto desde hace años. Te dije que vendría por ti. Nunca lo dudé. Yo sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? No me quejo. He estado mejor. El doctor quería respuestas, ya que al estos estar vivos, todo su pueblo murió para nada. Al salir, el doctor se da cuenta que todos sobrevivieron gracias al emperador de los Daleks, ya que su nave sobrevivió a través del tiempo, dañada pero viva. Así que estos se filtraron en los sistemas de la Tierra, permaneciendo escondidos en el espacio, tomando los restos de las personas humanas para multiplicarse, borrando todo rastro humano. Estos salen del lugar y vuelven a Satélite 5, en donde los estaban evacuando a todos. En simultáneo, la flota comienza a moverse en camino a la Tierra, así que el doctor comienza a prepararlo todo para crear una onda delta, con la cual destruir a los Daleks. Pero siendo sincero, amigos, era imposible poder terminarla a tiempo o que esta funcionara, así que todos comienzan a prepararse para la incursión de los Daleks. Así que el doctor toma la dura decisión de engañar a Rose y enviarla a casa, con el fin de salvarla, ya que era más que probable que todos morirían. Así que la TARDIS no volvería y con el pasar del tiempo moriría. No puedes hacerme esto. No puedes. ¡Hazme regresar! ¡Hazme regresar! Todos siguen asegurando el satélite y aquí el doctor le pregunta al emperador de los Daleks acerca del lobo malo, ya que esta frase siempre lo ha perseguido hasta llegar a aquel lugar, lo cual este le dice que no sabe de qué habla, lo cual deja supremamente anodado al doctor. Rose vuelve a casa, encontrándose con Mickey y su madre. Esta se encontraba muy deprimida. El doctor me mostró un modo mejor de vivir la vida. Y frustrada, sale corriendo llegando a una cancha. Y aquí, esta comienza a ver por todos lados la palabra lobo malo, por lo cual entiende que esta frase era un mensaje el cual creaba una conexión entre el pasado y el futuro,
por lo cual ella podría regresar. En simultáneo, los Daleks comienzan a invadir la nave asesinando a todos en su camino. Rose recuerda que en el pasado, cuando se enfrentaron al alienígena Smithin, del centro de la TARDIS desprendió una luz, ya que ésta se encontraba viva, así que ellos tenían que acceder a esa, y Rose le pediría a la TARDIS volver. Pero eso, amigos, no fue una tarea fácil y comienzan a hacer de todo para poder regresar. En este proceso, Rose le confiesa a su madre que el doctor la llevó a ver a su padre. Conocí a papá. No seas ridícula. El doctor me llevó atrás en el tiempo y lo conocí. No digas eso. ¿Recuerdas cuando murió? ¿Que había alguien con él? Una chica rubia que me cogió la mano. ¡Era yo! ¡Tú me viste! ¡Basta! ¡Así de bueno es el doctor! ¡Basta! ¡Cállate ya! Mientras tanto, la Tierra comienza a caer, al igual que la última defensa, y aquí muere Jack. Minutos después, Jackie vuelve con un gran camión y finalmente Rose ve la luz y viaja en el tiempo. En simultáneo, llegan los Daleks y tienen completamente rodeado al doctor. Aquí llega la TARDIS y sale Rose, lo cual lo deja completamente impactado, ya que ésta había mirado a través del vórtice del tiempo. Yo soy el lobo malo. Me he creado yo misma. Cogí las palabras y las esparcí en el tiempo y el espacio. Un mensaje para que me guiara hasta aquí. Y aquí nos damos cuenta de muchas cosas reveladoras, ya que Rose era el lobo malo y aquellas palabras las había esparcido durante el tiempo con el fin de que esas la guiaran a aquel lugar. Así que comienza a desintegrarlo todo, salvando así a la humanidad. También regresa a la vida Jack, mientras el doctor le pedía que regresara, ya que tanto poder iba a matarla. Así que el doctor besa a Rose y así absorbe todo el poder y lo regresa a la TARDIS, lo cual lo deja muy débil. Estos comienzan a viajar en el tiempo y Rose no se acordaba de absolutamente nada de lo que había pasado, pero al absorber toda la energía, el doctor comienza a morir. Pero afortunadamente sus células comienzan a regenerarse, lo cual es un truco para engañar a la muerte. Por ende cambiará. Finalmente este cambia, llegando hacia el final, amigos, de esa primera temporada. Familia, gracias por acompañarnos durante toda esta maravillosa historia. Amo inmensamente esta serie, crecimos con ella. Y hoy poderla traer al canal me llena de muchísima alegría. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Por tal razón a esta temporada le daremos 5 crispetas de 5. ¿Cuál es el tuyo? Y bueno, gente, llegamos al final de este video. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.